Erróneamente, se ha llegado a pensar que el anime es solamente un medio de entretenimiento, que estas historias, al presentarse como dibujos animados o caricaturas, tienen como único propósito el generar consumo como figuras, películas o productos dirigidos a un nicho en específico. Sin embargo, es importante entender que todo producto audiovisual es en mayor o menor medida un reflejo de la sociedad que lo produce. Y sobre todo, cuando una obra llega a resonar profundamente con una gran audiencia, no es casualidad, hay un mensaje que busca ser interpretado. Porque incluso detrás de estas historias que parecen más simples o inocentes, existe una gran carga emocional y simbólica significativa. Lejos de limitarse al entretenimiento, el anime, como cualquier otro medio audiovisual, también funciona como una interpretación consciente del mundo, de sus conflictos, de sus aspiraciones y sus contradicciones. Además, que toda obra está inevitablemente atravesada desde la mirada de su creador, en este caso la visión de Horikoshi. Nos permite conocer no solamente una historia, sino también una forma particular de entender el esfuerzo, el heroísmo, la fragilidad y el crecimiento personal. Al final, el contenido audiovisual no solamente pertenece a quien lo crea, sino también a quienes lo interpretan y lo hacen suyo. Es en este punto donde Boku no Hero Academia se vuelve relevante. Su impacto a lo largo de estos 10 años no es fortuito. Su popularidad, la fuerza del fandom, el cosplay y las comunidades que han surgido a su alrededor, todo ello responde a una conexión genuina con el público. Y esa conexión no ocurre en el vacío. Puede encontrarse en ideas como el esfuerzo constante, el deseo de la superación o el sueño de convertirse en alguien capaz de marcar una diferencia, pero también en algo más profundo, en la forma en que la serie combina influencias tanto orientales como occidentales, para construir una narrativa única sobre el heroísmo y sus implicaciones. Por ello, a lo largo de estos 10 años de My Hero Academia, hemos decidido analizar este fenómeno desde distintas perspectivas, reuniendo voces que nos ayuden a interpretar lo que esta historia representa especialmente dentro del contexto latino o la gente de habla hispana, porque este fenómeno también habla de nosotros. No es casualidad que las audiencias en México y en otras partes del mundo se hayan identificado tanto con esta historia. My Hero Academia propone una idea de heroísmo que va más allá de la acción. El héroe que no solamente salva, sino que también carga con la esperanza de todos. Construye un símbolo, construye una promesa y en ocasiones incluso una mentira necesaria. Porque detrás de cada victoria hay sacrificio. Detrás de cada símbolo hay alguien que está a punto de romperse. Lo que comenzó como una historia de superación terminó convirtiéndose en algo más grande y más complejo y profundamente humano. Porque ser un héroe nunca fue una fantasía. Es una carga que no todos pueden sostener. Durante más de una década, My Hero Academia se ha consolidado como una de las historias más influyentes del anime contemporáneo. A primera vista, su premisa parece familiar, un mundo donde la mayoría de las personas posee habilidades extraordinarias, y donde los héroes se han convertido en una institución reconocida por la sociedad. Pero reducir esta historia a simples combates o poderes sería ignorar el verdadero corazón de su narrativa, porque desde el inicio de la obra, esta misma plantea una pregunta mucho más profunda. ¿Qué significa realmente convertirse en un héroe? El discurso del heroísmo en Boku no Hero no se construye tanto desde un punto de vista del ideal de fuerza o de victoria, sino más bien como de algo más simbológico y metafórico. Ser héroe implica cargar con el peso del dolor tanto ajeno como propio, y siento que Horikoshi tiene varias formas de abordarlo. Como una respuesta emocional y no tanto desde la perfección, vemos a Midoriya, por ejemplo, que es la imagen de que los héroes pueden sentir, de que los héroes no son perfectos y los héroes van a tener errores y fallos y van a ser como cualquier humano, pero que siempre van a intentar salir adelante. Siento que desde ahí, desde la desmitificación de un héroe ideal a un héroe más humano, es que vemos el simbolismo del heroísmo en Boku no Hero con Deku.
la idea del heroísmo a veces es tan obvio que podemos dejarlo en un segundo grado porque es tan visible que se vuelve tan obvio. Por ejemplo, en la escena con la que arranca la serie, que es esta escena muy bonita cuando Deku corre a salvar a Bakugo. En estos dos niveles nos está mostrando parte de la premisa principal de esta historia, que se trata de que el heroísmo no necesariamente se construye a través del poder o del superpoder. El heroísmo es empatía, es reconocimiento de nuestras limitantes, es que pese a todo podemos tomar acción y podemos cambiar el curso de las cosas cuando nos involucramos. Esta interrogante no se responde únicamente a través de las batallas o los momentos de triunfo. Por el contrario, la serie construye su discurso sobre el heroísmo a partir de las emociones, símbolos y conflictos internos que atraviesan cada uno de nuestros personajes. El viaje de Izuku Midoriya comienza precisamente desde esa dimensión emocional. Antes de obtener un poder, su deseo de ayudar a otros ya definía por completo su identidad. De esta forma, el heroísmo deja de ser una cualidad extraordinaria y se convierte en una aspiración profundamente humana. Pero, cuando el heroísmo se convierte en un ideal que toda sociedad admira, también surge una pregunta inevitable sobre el precio que implica sostener este ideal. Al principio de la historia, el sacrificio se muestra como virtud ética desde la perspectiva de Deku y el mismo All Might, porque nos muestran que un gran héroe es capaz de salvar a cuanto se proponga, siendo esta característica la que All Might le aplaude a Deku al salvar a Bakugo. Pero considero que no pasa a ser mecanismo de presión social porque al poco tiempo aparece un personaje como Aizawa que en vez de aplaudirle su impulsividad e imprudencia, le dice que no sirve de nada ponerse en riesgo si terminará siendo inservible, planteando que el sacrificio no tiene sentido si no estás preparado física y mentalmente. Sumado a que más adelante también se plantea la importancia del colectivo para evitar que solo una persona sirva de sacrificio para el bien común, como ocurre en varias narrativas occidentales. Con All Might se aborda desde la fragilidad del ideal, siendo Toshinori la representación literal de un símbolo que sobrepasa a la persona y se convierte en una idea colectiva, desmontando el relato del símbolo basado en una imagen irrealista que termina siendo en realidad algo frágil, que destruye a la sociedad y que funciona pero a un coste mayor. Y además es muy interesante ver que en realidad el discurso del heroísmo se va construyendo y reconstruyendo a lo largo de la obra porque no nada más se enfoca en un solo personaje, y esto creo que es algo maravilloso de esta historia, que tenemos muchos personajes y cada uno de ellos también tiene su propia visión de lo que es el heroísmo. Para entender esto tenemos que partir de la primicia de cómo empieza la historia y el status quo de la sociedad que se nos presenta. All Might es el estándar del heroísmo para bien y para mal, con todas estas lecturas tanto positivas y negativas de lo que el símbolo del héroe se ha construido y cómo la gente lo está interpretando. El heroísmo en My Hero Academia no se define solo por la valentía, sino más bien por las responsabilidades que los héroes deben asumir frente a la sociedad. Más que una profesión, su papel se convierte en un símbolo de esperanza y estabilidad. Figuras como All Might reflejan esta tensión. Representar ese ideal implica sostener una imagen casi inalcanzable. Y es así como el sacrificio pasa de ser un acto altruista a una expectativa constante. Si analizamos My Hero Academia desde la psicología, descubrimos que no es solo una historia sobre superpoderes, sino sobre cómo se construye la identidad cuando te sientes insuficiente, cuando el miedo te atraviesa y aún así decides actuar. Otro punto fundamental es el sacrificio. Anime lo presenta como un ideal heroico, pero progresivamente nos muestra su coste psicológico. El sacrificio constante genera autoexigencia extrema, identidad basada en el deber y desgaste emocional. Cuando el dar todo por los demás deja de ser una elección y aparece como un mandato, aparece la presión. La serie en parte romantiza ese sacrificio, pero también expone las consecuencias de esta. Cuerpos rotos, identidades fragmentadas y pérdida de inocencia. Desde un punto de vista físico, el heroísmo se construyó mucho con las marcas, las heridas, de forma tanto literal como metafórica.
Deku se rompe los brazos, Bakugo tiene su corazón cosido en mitad de la guerra, Shigaraki destruye, pero no solamente destruye personas, sino también destruye ciudades. Uraraka termina con su herida cosida a partir de todos los problemas que pasan con Toga, Todoroki también, y muchos de los personajes terminan con heridas físicas que nos muestran que el heroísmo sí es un sacrificio emocional y sí es un sacrificio moral, es una moral dudosa de qué hacer y qué no hacer y a quién salvar y quién no salvar, pero también es una consecuencia física en los personajes que termina marcando de cierta forma qué es ser un héroe, ¿no? El sacrificarse desinteresadamente por otros, aún con las consecuencias que esto puede traer. En el tema del sacrificio, yo creo que también hay mucha flexibilidad, pero más que nada también por la percepción que se le da al sacrificio a través de esta obra. Y me parece muy interesante porque he visto en la comunidad que a veces lo que parece tener una sola cara pues puede llegar a tener matices a partir de lo que la gente percibe. Me gustaría mencionar 3 ejemplos de sacrificio. El primero es el de Nana. Ella sacrifica una vida con su hijo a cambio de su seguridad, o al menos así es como se nos presenta en la historia. Ella cree que lo correcto es romper lazos con su familia, con su única familia y probablemente lo más importante para ella, con el fin de pues poderse enfrentar a su destino y porque simplemente ella prefiere que su hijo tenga una oportunidad de vida sin riesgos y es lo que para ella es lo importante. Quizás desde esa perspectiva podríamos decir que esa es una visión enfocada a una virtud ética. Ella está tomando una decisión basada en lo que ella cree que es lo correcto. Pero tenemos otro caso como el de Endeavor, que él sacrifica al final del día su vida, su familia, todo por aspirar a ser el número 1. Y es que esto se complejiza cuanto nosotros queramos, porque yo sé que no necesariamente los hubieras son parte de esta discusión, pero ¿qué hubiera pasado si Nana, en vez de seguir con la batalla, pues hubiera sacrificado también su estatus de como heroína y ella simplemente hubiera huido con su hijo? ¿O qué hubiera pasado si con Endeavor Davi no se hubiera convertido en Davi y Toya realmente se hubiera convertido en ese monstruo heroico que tanto deseaba Endeavor? E insisto, sé que a lo mejor la conversación no va por ahí, pero me hace pensar en más bien cómo percibimos las personas la idea de sacrificio. Y la conclusión a la que puedo llegar es que simplemente habrá quienes tengamos ese vínculo o seamos compatibles con ciertas ideas de sacrificio y de cómo es aceptado o cómo es el deber ser de ese personaje. Y hay veces en las que no, y a lo mejor tengamos una percepción de que las motivaciones están basadas en enteramente pues, presión social y estándares que pone la sociedad. En My Hero Academy, el miedo forma parte esencial del heroísmo. Y es que esto, a diferencia de otras historias, donde el héroe parece imperturbable y en ocasiones incluso insensible, en My Hero Academy el miedo no es una debilidad, sino que es visto como un motor de crecimiento. Y es que personajes como Izuku Midoriya viven con la presión y el temor constante de no estar a la altura de las expectativas y de no cumplir con su ideal. Pero esto, en lugar de paralizarlo, se convierte en un motor que lo impulsa a superar sus límites y a evolucionar junto con el mundo que lo rodea. El espectador conecta tanto porque el héroe llora, duda, se rompe y aún así elige levantarse. Esto lo vemos sobre todo con el protagonista principal, Deku, ya que vemos que no nace fuerte, es más, nace en un mundo donde todos tienen un don menos él. Y esto hace que se compare mucho con los demás. Y esto es la clave, ya que la serie construye el heroísmo desde la vulnerabilidad. Y es por eso que la valentía desde la psicología no es no sentir miedo, sino sentir miedo, regularlo y que no te paralice. Y además, algo que me gusta mucho es que el miedo se ve como un motor, no como un obstáculo. Y esto lo vemos en los diferentes personajes. Deku tiene miedo a no ser suficiente. Bakugo tiene miedo de quedarse atrás y perder su identidad de ser el mejor. Todoroki tiene miedo de convertirse en aquello que odia. Y Uraraka actúa desde el miedo al fracaso y la responsabilidad familiar. Incluso en el antagonismo, el miedo está siempre en la base. Y esto lo vemos con Shigaraki, ya que no nace como símbolo del mal, sino desde una herida temprana de abandono y desamparo familiar. La diferencia entre héroes y villanos no es no sentir miedo, sino qué se hace con ese miedo.
ya que el héroe utiliza ese miedo para proteger a los demás. Sin embargo, el villano utiliza ese miedo para destruir a los demás. En Deku el miedo se articula en no cumplir con los estándares que su sueño le exige, al principio por no contar con un don y posteriormente por contar con el One for All que lo compromete a ser un héroe de la talla de All Might. Es esta misma presión lo que lo lleva a querer seguir aprendiendo, a querer nivelarse con sus compañeros que al contrario de él nacieron con un don. Me encanta porque Deku no es alguien que intente aparentar no tener miedo, sino que a pesar del miedo se planta frente al reto y busca superarse para estar a la altura de su sueño y de su empatía. En All Might su miedo es esa impotencia de ya no poder ser útil desde el heroísmo, y eso lo lleva a una resignificación de él como persona, en buscar su utilidad más allá de un supertraje y de un don, encontrando la respuesta en la enseñanza. En Shigaraki fue el miedo a la soledad, el miedo al rechazo infundido por su propia familia, llevándolo a despreciar un sistema que lo abandonó por ser diferente y buscando destruirlo a toda costa. Todos sentimos miedo, ¿sí? Eso no es ajeno a nosotros ni a los personajes de Boku no Hero Academia. Pero el miedo en Boku no Hero se articula narrativamente como un motor de avance personal en muchos casos. Lo vemos con Shigaraki y el miedo a la desintegración del yo. El miedo de Shigaraki nace a partir del abandono, de este deje de su familia por él, ¿sí? De el no tener la libertad de poder usar su don como quiere, de muchas partes, pero viene sobre todo del abandono y la pérdida, y Shigaraki toma eso para crear una crítica o un contrasistema a lo que es el sistema de héroes, y cuando la sociedad de héroes cae, él aprovecha eso, y aprovecha su miedo de no saber quién es él, de no saber qué queda del niño como que le tenía miedo a todo este mundo de héroes, y lo convierte en una forma de destrucción a partir de su identidad y a partir también de todo lo que es su don. Incluso vemos el miedo en Afo. El miedo de Afo, pero de una forma más ausente, pero también reiterativa. Es un miedo de no tener el control sobre todo, que es al final lo que Afo siempre ha buscado, tener el control sobre todo. Esto, si bien lo encamina de alguna forma como hacia esta frialdad y esta obsesión por controlarlo todo, igual siento que también es la forma de Afo de negar su miedo y de no querer afrontarlo. Entonces como que si controlo a otros, puedo llenar la satisfacción que tengo de poder controlar a los demás a partir de mi quirk, de robar quirks, y así nadie me va a destronar. Siento que igual el miedo de Afo enfocado en una parte más de su don roba tranquilidad a otros, pero también a sí mismo. A ver, también tenemos el miedo colectivo en la historia, tenemos un miedo que pasa por los civiles, por los héroes no son suficientes, tienen miedo de no ser suficientes. Los civiles tienen miedo de confiar en unos héroes que les han demostrado que en estos momentos la sociedad está colapsando. Tenemos un sistema que recae en los héroes, fallan, entonces temen a los héroes, temen a todo este caos que hay alrededor, y justamente eso es lo que cambia el status quo de Boku no Hero Academia y termina siendo esta redefinición del rol del heroísmo y de justamente lo que significa el miedo en Boku no Hero. Que al final el miedo en Boku no Hero es una herramienta para seguir adelante, tanto para la parte buena de la historia, es decir, para los buenos como para los malos. En My Hero Academia, el miedo no solo afecta a los personajes, también transforma el tono de la historia. Al inicio, la academia ofrece un espacio seguro donde los futuros héroes pueden aprender y equivocarse. Pero a medida que las amenazas crecen, esa sensación de seguridad llega a romperse. Los ataques de los villanos dejan de ser incidentes aislados y revelan un conflicto muchísimo mayor, lo que hace que se expanda la historia más allá de solo un entorno escolar y marca un cambio claro en su entorno narrativo. Los villanos creo que son la clave en esta transición narrativa del entorno académico al entorno bélico. Son los que hacen evidentes las fallas sistemáticas en esta sociedad de héroes en My Hero Academia, porque son el resultado de que no todos merecían ser salvados o escuchados. En realidad, la interrupción del entorno académico ocurre desde los primeros capítulos, cuando logran entrar en la escuela. Desde ese momento, Horikoshi nos avisa que estos niños se van a enfrentar al mundo real desde muy temprano, y por eso conforme se va escalando el tono, se siente natural, porque estos villanos siempre fueron frontales, no son de los que actúan totalmente desde las sombras, quieren hacerse notar porque el sistema siempre los invisibilizó. La serie comienza en un entorno académico, exámenes, entrenamientos, rivalidad juvenil, y este marco funciona como espacio de seguridad. Sin embargo, esto progresivamente va cambiando, ya que pasa de un entorno de seguridad a un contexto bélico en el cual los daños ya empiezan a ser irreversibles. Y esa supervisión adulta ya no está tan presente. Lógicamente, este paso puede representar un poco el cambio de la adolescencia a la adultez. Además, hay una ambigüedad moral, ya no está tan claro lo que está bien y lo que está mal. El sistema heroico muestra fisuras, corrupción e intereses políticos. Este giro responde a una estrategia clásica del shonen, la escalada progresiva de amenaza.
Pero en My Hero Academia no es solo de poder, sino que también lleva una carga emocional y moral. Esta me encanta porque debo de decir que sí es una de las transiciones más abruptas en la historia. Obviamente desde que empieza la temporada 6 es una locura. Y pues los recursos narrativos más memorables son quizás el despliegue de ambientes y personajes a gran escala. Vamos a ver a todos los héroes vistos y no vistos, nuevos, contra una amenaza que no nada más ya está amenazando al entorno local o a una historia en particular, sino que es una amenaza y una disrupción a nivel social, a nivel macroestructura. Se empiezan a delegar responsabilidades directas a nuestros protagonistas y en especial se le empieza a exigir actuar como adultos a estos muchachos que hace unas cuantas temporadas pues todavía tenían como este tono muy juvenil, muy estudiantil. Hay un momento que me parece muy interesante, que es justo cuando está empezando la crisis y Deku se da cuenta de que ya no hay vuelta atrás porque pues se entera de que Shigaraki despertó, pues va a tener que entrar sí o sí en acción, va a tener que dejar su estatus, digamos, de un héroe normal para pues enfrentar la responsabilidad que se le dio. Obviamente se empiezan a visibilizar las consecuencias reales, tanto para héroes como para villanos. En especial cuando empezamos a ver en la historia pues las primeras pérdidas. Obviamente de las más impactantes, Twice, Midnight, que honestamente nunca les voy a perdonar lo que hicieron con Midnight. Ahí siento que falta un poquito de desarrollo, pero bueno, esa es otra historia. Obviamente la destrucción a gran escala, el conflicto empieza a permear en distintos niveles, ya no nada más estamos hablando de la sociedad de héroes, se empieza a conectar con temas políticos, con temas de relación internacional, se ve cómo se empiezan a desmoronar las jerarquías, la estructura social como tal, y obviamente se van a imbricar estas historias que ya nos habían dado algunos antecedentes, pero vamos a ver cómo el conflicto realmente se devela. Dentro del género shonen, las historias suelen crecer mediante el escalamiento dramático. A medida que los protagonistas avanzan, también lo hacen los desafíos, los enemigos y las consecuencias. En My Hero Academy, este proceso es claro. Lo que empieza como una historia de formación juvenil termina convirtiéndose en un conflicto que no solamente afecta al protagonista, sino a toda la sociedad. Esto abre una pregunta clave sobre su narrativa. ¿Fue una evolución orgánica de la historia propia o una estrategia del género propio? Un poco de ambas. A mi parecer el cambio de tono se sintió orgánico, pero porque era a donde quería llevarlo Horikoshi. Y dicho esto, creo que hay pocas narrativas de shonen de acción que logran librarse de una batalla final bien versus mal. Es como un must en esas historias, pero el cómo se desarrolla y su conclusión es lo que realmente lo hará diferente. Siento que el giro de tono de Boku no Hero no impacta tanto en la audiencia porque lo ves muy progresivo. El giro no destruye esa inocencia inicial que tiene la historia, esa fantasía, esa expectación de nosotros conocer todo, sino que siento que lo que hace es transformarlo en una memoria, en, hey, estoy al final de la historia y veo hacia atrás y ya no estamos en la paz que teníamos al inicio del manga, ya esto es otra cosa diferente. Siento que ese cambio de tono surge a partir de una memoria narrativa. La memoria narrativa es la forma en la que organizamos los recuerdos para generar como ideas de ciertas historias y cómo relacionamos las historias con personajes y todo eso. Siento que a partir de eso, el manga aprovecha, bueno, la historia en general, aprovecha el cambio de tono para generar esa memoria narrativa en el lector y que sienta que sí cambiaron las cosas y evolucionaron, pero no de una forma chocante. No siento que ese giro de tono traicione a la audiencia, sino que más bien como que crece con ella, entonces se siente mucho más una percepción de un cambio natural antes que algo como forzado, porque a la final son 10 años de historia, entonces vas a sentir un cambio más natural en 10 años que en mucho menos tiempo. El cambio narrativo en My Hero Academia impacta directamente en la experiencia del público. Lo que comienza como una historia optimista y escolar evoluciona hacia una narrativa más compleja, donde las decisiones son más difíciles y tienen consecuencias más profundas. La inocencia inicial no desaparece, pero se transforma, mostrando el heroísmo no como algo simple, sino como un camino lleno de sacrificios, contradicciones y conflictos internos. Esta evolución es en gran parte lo que ha mantenido la relevancia de esta serie con el paso del tiempo.
Al final, My Hero Academia no se trata de ser un héroe perfecto, sino que vemos que los diferentes personajes todos tienen sus miedos, inseguridades, a pesar de eso siguen avanzando. Y esta parte psicológica es la que más me gusta, ya que no se trata de idealizar a los personajes, sino que detrás de los personajes hay personas con miedos, con dudas y que mucho o poco nos representan a todos nosotros. Porque, ¿quién eres cuando todos proyectan expectativas sobre ti? Quizá también te volverías un poco más explosivo como Bakugo, o quizá también llorarías con más facilidad como Deku, quizá también te alejarías un poco como Todoroki. La serie desmonta la fantasía sobre el héroe invulnerable y nos enfrenta a algo más complejo, la fragilidad emocional que hay detrás de todo esto. La fragilidad emocional de quienes cargan con responsabilidades emocionales más grandes para su edad. Además nos recuerda que el crecimiento no es lineal. Y quizá una de las cosas más potentes la vemos en el personaje de All Might. Y es que cuando el símbolo cae, cuando la imagen perfecta se fractura, lo único que queda es la persona. Y es ahí, en la vulnerabilidad, no en la fuerza, donde se construye el verdadero heroísmo. Porque salvar el mundo puede ser increíble, pero sostenerse emocionalmente cuando lo intentas, eso es profundamente humano. En este primer capítulo hemos analizado de forma profunda los diferentes simbolismos que de una u otra manera construyen la ideología y la carga psicológica de este anime. Una de las cuestiones más interesantes radica en las múltiples opiniones que existen alrededor de la narrativa de My Hero Academia. Toda esta carga ideológica solamente es un pequeño porcentaje de lo que define qué es My Hero Academia. El segundo bloque será especialmente relevante ya que nos vamos a adentrar a las raíces de My Hero Academia. Veremos cómo nace el manga, cómo se construye este mundo y veremos de qué manera Horikoshi da forma a sus personajes. Exploraremos sus influencias y entenderemos cómo la figura del superhéroe estadounidense se transforma en un héroe japonés, con una carga emocional distinta a la que nos presenta a veces Hollywood.